¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos mis hermanos. Qué bendición reunirnos otra vez. Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido alabarle y que nos dé pues el entendimiento y la sabiduría para conocer más de su palabra y poder obedecerla y vivir las bendiciones que Él promete. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de domingo, Señor, que nos permites pues llegar a este mes de junio con tu bendición, siendo testigos palpables de tu cuidado, de tu protección, siendo testigos, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Hoy queremos seguir viniendo a la palabra de Dios y estudiar este hermoso salmo de tu palabra que nos da aliento, que nos da esperanza, que nos da paz, que nos hace caminar confiados, Señor, sabiendo que pase lo que pase, tú tienes cuidado de nosotros y tienes un propósito, Padre Celestial. Y en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, me ayudes a compartir la palabra con toda claridad, que tu Santo Espíritu me guíe para hacerlo correctamente, trazando bien tu palabra, y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender las verdades de tu palabra y lo que personalmente tú nos quieres hablar a cada uno que estamos aquí esta mañana y que escuchen esta enseñanza. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues buen día a todos. Otra vez, qué bendición que pues a pesar de que llevamos ya más de 2 meses de cuarentena, estamos en el día 100, el día de ayer, el día 100 de que inició en México esta pandemia, más de 2 meses en cuarentena. Estamos quizás en Cuernavaca, igual que en México, a 1 o 2 semanas de entrar a lo que el gobierno ha denominado la nueva normalidad, donde se pretende que se reactive la vida económica, la vida social, poco a poco, gradualmente, de manera escalonada. Hay que estar muy atentos a ver bajo qué condiciones, también a ver en qué momento la iglesia local podrá abrir sus puertas. Quizás yo calculo para nosotros a finales de julio, quizás en agosto. Quiero decirles que a mí ya me mandaron de la Secretaría de Gobernación a través de la Iglesia en México, pues todos los lineamientos. Recuerden que la Secretaría de Gobernación regula a todas las asociaciones religiosas, así es como estamos dados de alta en Gobernación, y nos enviaron un legajo de varias páginas de todas las indicaciones de qué hacer antes de abrir, qué limpiar, aplicar gel, un tapete a la entrada, sanitizante, etcétera, etcétera. Son varias hojas, pero sigamos orando, que Dios nos dé sabiduría independientemente de la fecha oficial en que la autoridad dé luz verde para que las iglesias o los centros de culto reabran sus puertas, pues que Dios nos guíe en qué momento realmente hacerlo. Mientras tanto, sigamos orando y seguimos orando, que Dios nos dé paz, paciencia, fortaleza, que no nos falte la fe, mis hermanos, que sigamos firmes, que no se nos olvide que, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, debemos andar en esta tierra como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nos abstengamos de los deseos de la carne, es decir, de una vida mundana, que no se nos olvide que dice la palabra de Dios en Hebreos 13:14, que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso dice la palabra de Dios. Sabemos, Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos y quizás ya muy pronto a nuestro Salvador, a Jesucristo.
Entonces, lo que nos mueve, lo que nos debe dar fortaleza, en lo que debe estar enfocada nuestra vida primordialmente, dice Colosenses 3, 1 y 2, que debemos buscar las cosas de arriba, que debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no quiere decir que no trabajemos, y si te vas a reincorporar en los próximos días al trabajo, con la gracia de Dios hay que esforzarse, hay que trabajar con los cuidados, etcétera, etcétera, pero nuestra mirada, nuestro enfoque de vida, buscando las cosas de arriba, mirando las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero mientras estamos aquí en la tierra, mientras pasamos este trance temporal, necesitamos seguir sirviendo a Dios, seguir predicando su palabra, seguir fortaleciéndonos en Él, confiar en su cuidado, su protección, su provisión, sabiendo que Cristo dijo en Juan 16:33, pues claramente que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Y en medio de todo esto, mis hermanos, y a veces hablamos de las aflicciones y de las pruebas y de las dificultades, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos enumerar en mucha mayor abundancia las bendiciones que hemos recibido en medio de esta prueba. Su cuidado, su amor, su protección, su paz, sabernos perdonados, sabernos amados por el Eterno, saber que Él nos guarda, estamos debajo de sus alas, con sus plumas nos cubre. Yo creo que si bien hemos hablado y enfatizado que hay situaciones difíciles, en una evaluación real y verdadera, pues son muchas más las bendiciones, su cuidado, que las pruebas y circunstancias que Él permite. Pero vemos pues en el Salmo 91, pues claramente cómo Dios cuida a sus hijos. Dios nos llevó a esta serie, yo pensé que iba a ser de unas 3, 4, vamos en la enseñanza 9, pero vale la pena tener afianzadas estas verdades de la palabra de Dios para caminar firmes, seguros, en paz, confiados en esta tierra donde somos, repito, como peregrinos y como extranjeros. Demos lectura a lo que ya hemos visto y a lo que veremos hoy. Dice la palabra de Dios, Salmo 91, 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Bien, hace 8 días terminamos básicamente el 5 y 6. Ahí tenemos Salmo 91, 5 y 6 en sus pantallas, que dice claramente: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vimos básicamente que el versículo 5, que ahí están los dos, el versículo 5, cuando habla de terror nocturno y saeta que vuele de día, estos representan peligros, adversidades, dificultades que enfrentamos, producto principalmente de la maldad del ser humano, del enemigo, de alguien que nos quiere dañar, y que estos peligros, este terror nocturno, estos peligros en el día, en la noche, pueden ser repentinos, súbitos. Y en el versículo 6 claramente dice que también no temamos ni de la pestilencia ni de la mortandad. Pestilencia y mortandad en el hebreo significan enfermedades, plagas, epidemias que también enfrentamos como creyentes, igual que el resto de la humanidad. Hay una versión parafraseada que dice así el versículo 6. Dice así: no tengas miedo ni de la plaga que mata al enfermo, ni de la epidemia que devasta al mediodía. Y ese es el punto que hemos estado
analizando esta semana pasada, donde el punto central es: no tengas miedo, no temas. Quien ha sido salvo por la gracia de Dios, quien ha tenido la gracia de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna, que habitamos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, no debemos tener miedo a nada ni a nadie. Claramente veíamos Mateo 10:28, que dice la palabra de Dios que no tengamos miedo ni siquiera al que puede matar el cuerpo. Y en este mundo nos enfrentamos en diversos peligros donde nuestra vida puede correr la suerte de morir. Pero dice la palabra de Dios: tú no tengas miedo a quien puede matar el cuerpo, pero no pueden tocar tu alma, no pueden hacer nada con tu alma. Al contrario, dice que a quien debemos de temer, y ahí no habla de miedo sino de honra, es aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. ¿Se acuerdan la Nueva Traducción Viviente, que dice claramente: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lo cual, mis hermanos, si el que podía condenar mi alma y mi cuerpo en el infierno me salvó por la gracia y misericordia de Dios, gracias a la obra de Cristo en la cruz, el día que me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Jesucristo, si el que podía condenarme, si el que podía destruir mi alma en el infierno me ha dado la gracia de la salvación, ¿a qué tenerle miedo, mis hermanos? No tengamos miedo. No tengamos miedo. Y no tener miedo ni a los peligros que la misma humanidad genera en este mundo, y no tener miedo ni a las enfermedades, ni a las epidemias, ni a las pandemias, ni a nada de eso, no significa no tomar precauciones. No significa que no tomemos medidas de cuidarnos, de protegernos. Por eso terminamos viendo hace 8 días Proverbios 22:3, donde el mismo Dios que te promete su cuidado, que te dice no tengas miedo, nos dice aquí que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples reciben el daño. Y explicamos que es una persona avisada, no abusada, no abusiva, sino avisada. Y avisado, arum del hebreo, habla de una persona, de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño prudente, cuerdo, sensato, cauto, precavido. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios. ¿Cómo debemos actuar frente al mal? Porque aquí dice que el avisado ve el mal y se esconde. Ya explicamos que mal significa varias cosas, pero principalmente pecado, adversidad, peligro, calamidad. ¿Qué debemos hacer ante el mal, ante el peligro, ante el pecado, ante una calamidad, ante una adversidad? La palabra de Dios dice: escóndete. Pero esta no es una acción de miedo. La palabra esconder en el hebreo satar significa protegerse, tomar precauciones, cubrirse, guardarse, apartarse. Por eso veíamos dos versiones. La versión Dios habla hoy y la versión Traducción Viviente dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente, porque eso significa el simple, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. La Nueva Traducción Viviente ahí mismo dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, ¿qué hace un creyente que habita al abrigo del Altísimo, que confía plenamente en el cuidado de Dios, en que está bajo la sombra del Todopoderoso, que sabe que Él me guarda, que Dios me dice no tengas miedo ni de la muerte, ni de una peste, ni del peligro, pero a la vez me dice sé prudente, evita el peligro? Es decir, no nos expongamos al peligro innecesariamente. No nos expongamos al peligro
innecesariamente. Es decir, muchas veces estaremos en peligro circunstancial donde tenemos que confiar que Dios cuida de mí, pero de ahí a que yo me exponga arbitrariamente y sin necesidad al peligro, es lo que la Biblia me dice: no, tú evítalo, tú toma precauciones, tú sé sensato, sé prudente. Entonces yo no voy a salir, ¿verdad?, como el Borras, y me voy a ir, no sé, a Tepito a las 2 de la mañana y voy a caminar ahí en Tepito como Juan de las Penas, y a mí no me pasa nada porque soy hijo del rey y Dios me protege y ningún arma forjada contra mí prosperará. No voy a salir a tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. No voy a salir y decir, pues a mí el virus no me hace nada porque yo soy inmune. No, no, tenemos hermanos en Cristo que han partido con el Señor. Pastores nos escribían de la iglesia en México, de pastores de otros lugares que conocen, que conocemos, que han partido con el Señor. Entonces la Biblia nos manda pues a ser prudentes, a no ser imprudentes, a no tentar a Dios. Y vimos como el mismo Satanás, citándole el Salmo 91, versículo 11 y 12, a Jesucristo lo lleva al pináculo de un templo, a la punta de un templo, y le dice: aviéntate, porque el Salmo 91, 11 y 12 dice que va a mandar a sus ángeles acerca de ti, que te guarden para que tu pie no tropiece. Y Jesucristo le contesta en Mateo 4, 7, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces queda claro, lo vuelvo a poner en la Nueva Traducción Viviente y en la versión Dios habla hoy, Proverbios 22, 3. Necesitamos ser prudentes ante el peligro. No significa tener miedo, no significa ser cobardes, significa tener prudencia. Dios nos ha dado un sentido común. Bíblicamente está sustentado que Dios nos dio un sentido de protección. Algunos los llaman instinto de conservación, pero Dios nos dio ese sentido de cuidarnos, de protegernos. Pero en medio de todo eso, Salmo 91, 6, no tengas miedo ni de pestilencia ni de mortandad. No debemos tener miedo de lo que está pasando ni de lo que pasará, mis hermanos. Confiamos que Dios está al cuidado de su iglesia. Jesucristo está al cuidado de su esposa. Es la analogía que la Biblia hace de la iglesia y Cristo. Y Cristo está cuidando a su iglesia. Y en medio de lo que está pasando, recuerden, y yo dije que lo iba a citar repetidas veces, que Lucas 21, 28 dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, esto que ya estamos viviendo y que es apenas principio de dolores, la palabra de Dios dice que erguíos y levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. O como dice la versión Dios habla hoy, la palabra de Dios ahí dice que cuando esto comience a suceder, cuando comience a pasar todo esto, dice: anímense, levanten la cabeza porque muy pronto serán libertados. Entonces, el llamado es confiar en Dios, no tener miedo, saber que Él me cuida, caminar confiado de que estoy bajo la mano, bajo la sombra del Omnipotente, pero a la vez ser prudente, ser cauto ante el peligro, ser avisado, como dice la palabra de Dios. Y nos vamos a exponer continuamente al peligro. ¿Cuántos quizá que nos escuchan? Por ahí hay una hermana que es enfermera, si no me equivoco, Gloria es enfermera. Gloria es enfermera, no sé si Gloria esté trabajando actualmente, pero quizás eres camillero, quizás tienes un trabajo que no suspendió y tienes que salir y tomar la ruta. Bueno, ahí tomas tus precauciones. Tienes que ir, tienes que hacerlo sin miedo, sin temor, pero siendo avisado, pues que el cubrebocas, qué sé yo, las instrucciones de cuidado que uno debe de tener. Entonces, si eres médico, pues tomas los instrumentos que te dan o los accesorios, y que careta, cubreboca, bata, o en algunos lugares ya hasta están escasos.
Pues a lo mejor te compras uno, pero tú confías en Dios. Y si Dios te lleva en estos días y los que vienen, que siguen estando complicados, a llevarle la palabra de Dios, el evangelio a alguien, a algún enfermo, o eres misionero y estás en un lugar de peligro, confiamos que hay un propósito en el que Dios te envía y que Dios en su soberanía te va a guardar, saber que Él te cuida, que Él te protege, pero tener la prudencia ante el peligro, porque de ahí a decir, pues no me pasa nada y soy hijo del rey y a mí nada me toca y yo puedo hacer lo que quiera porque Dios decide y tentando y siendo temerarios, eso no nos pide la palabra de Dios, eso es tentar a Dios. Finalmente vamos a ver dos versículos más hoy, Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Fíjense en estos dos versículos, ¿qué dice la palabra de Dios? No sé si podemos tenerlos, ahí están los dos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Déjenme hacer una supersíntesis de lo que dice este versículo, del principio que nos deja este versículo, y es el siguiente: tarde que temprano, los impíos, los que han rechazado a Dios consistentemente, que vivieron apartados de Dios y de su palabra, tendrán sus consecuencias. Y el creyente, el que habita al abrigo del Altísimo, finalmente seremos testigo de ello. Déjenme decirlo de otra manera, quizás muy trillada, pero es la siguiente: el bien siempre triunfa y el mal siempre tendrá sus consecuencias. El mal paga. Aunque a veces en esta tierra parece que hay malos que les va bien, tarde que temprano todos sembrarán lo que cosecharon. ¿Se acuerdan de Salomón, que después de hacer una evaluación de una vida que tuvo, de pronto se apartó de Dios, vivió queriendo agasajar su vida con riquezas y con placeres del mundo, pero finalmente volviendo a Dios, dice Salomón en Eclesiastés 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Salmo 91, 7 y 8 es claro que tarde o que temprano el impío va a recibir las consecuencias de su pecado y nosotros seremos testigos. Déjenme se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Versión Dios habla hoy. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. A ver, la promesa en primera instancia, recuerden que quien escribe esto ha sido testigo de lo que escribe, porque él habla de lo que ha vivido y probablemente dijimos pudo ser Moisés. Pero finalmente el autor de este salmo habla en sentido literal de cómo Dios, y lo hemos estudiado en el Antiguo Testamento, libró a su pueblo de batallas donde la tenían perdida. ¿Se acuerdan? Veíamos el de Eliseo, si no me equivoco, allá en Segundas de Reyes 6. No recuerdo ahorita el pasaje, pero veíamos cómo llegó una multitud que su colaborador dijo: no, ya no hay salida. Señor mío, ¿qué hacemos ante tal multitud? Y vimos como a su lado cayeron miles y a su diestra
10,000, es decir, Dios los guardó y protegió de una manera milagrosa. En sentido de guerra, el pueblo de Israel fue testigo literal de victorias humanamente imposibles de ganar, y donde Dios les dio la victoria. ¿Recuerdan Jericó? Simplemente dando vueltas en obediencia a la palabra de Dios al muro de la ciudad por 6 días. Después tocaron trompeta en obediencia a la instrucción de Dios y los muros cayeron y cayeron. Ese día todo ese pueblo cayó bajo la poderosa mano de Dios. Pero también esto nos da un sentido de que al final de los tiempos el verdadero creyente tendrá la victoria. Ya Cristo ha ganado la victoria y finalmente el que rechazó a Dios pagará sus consecuencias. Por ejemplo, la propia iglesia cristiana, fíjense, a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia, no ha habido institución más atacada, perseguida por gobiernos, emperadores, reyes, políticos, otras religiones. Si hay una entidad que ha sido atacada a lo largo de su creación hace 2000 años por Jesucristo, es la iglesia cristiana. Lo leemos desde Hechos, mataban a los cristianos, al circo romano, a los leones quemados. Años más tarde, emperadores seguían persiguiéndolos, los degollaban. Años más tarde, una religión muy conocida hoy como la religión católica persiguió cristianos a través de la mal llamada Santa Inquisición, donde los apresaban, los torturaban y los acusaban de herejes, de brujos. Entonces, pero en medio de todo esto, la iglesia sigue victoriosa. La iglesia sigue de victoria en victoria, prevalece. Nada puede prevalecer contra la iglesia porque el que la sustenta es Jesucristo. La iglesia sigue vigente y sigue siendo atacada, y en estos tiempos es muy claro que vendrá una serie de censuras a la iglesia a través de leyes. Lo hemos estudiado, a través de los gobiernos. Esta situación de la pandemia traerá mayores controles en China, que ya de por sí los tenían controlados. En base a esta pandemia, el gobierno chino ha sido mucho más estricto con las iglesias. Por eso muchas iglesias siguen yéndose a la clandestinidad. Pero noticia, hay misioneros que relatan que la iglesia sigue creciendo en China. Si tienen que esconderse, si tienen que hacerlo clandestinamente, pero la iglesia sigue creciendo. En este tiempo he oído, leído narraciones de testimonios de gente que está entregando su vida a Jesucristo. La iglesia sigue prevaleciendo. Tarde o temprano caen a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llega. La iglesia sigue vigente y seremos testigos claramente del final de los impíos, de los que rechazan a Dios. También tú y yo creo que podríamos dar testimonio de cómo Dios te ha protegido en diferentes circunstancias en tu vida, circunstancias difíciles donde no veías la salida, y viene la protección de Dios, y viene Dios obrando en tu vida, dándote paz, dándote provisión, dándote su cuidado, su amor, su protección. Entonces es claro que finalmente, como dice el Salmo 91:7, quiero hacer una observación aquí. Dice, caerán, noten en esa palabra, caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa palabra nafal en el hebreo significa perecer, significa ser abatidos totalmente, ser derrotados por completo. Mis hermanos, el creyente jamás será derrotado, abatido por completo, porque tiene la victoria en Cristo. A quienes veremos, dice la palabra de Dios, que caerán finalmente es los impíos, es decir, los que han rechazado consistentemente a Dios. Pero el creyente jamás va a caer en el sentido de esta palabra.
perecer, ser abatido totalmente, derrotado por completo. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 4:8 lo siguiente, que estamos atribulados en todo, vivimos tribulaciones, dificultades, mas no angustiados. ¿Qué diferencia, no? Si hay tribulaciones en nuestra vida, pero no estamos angustiados porque sabemos que viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En apuros, ¿cuántos están en apuros? En circunstancias que no ves la salida, pero dice, no desesperados. ¿Esto refleja tu vida, hermano, hermana que me escuchas? Quizás hoy estás en apuros de diferentes tipos, económico, de salud, de trabajo. No desesperes, el creyente no se desespera, confía en Dios. Y luego dice el versículo 9, perseguidos, pero no desamparados, derribados. De repente sí nos derriban, pero no destruidos, no destruidos. Cuando en el Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado, habla, serán abatidos completamente, destruidos. Pero aquí 2 Corintios 4:9 dice, derribados, pero no destruidos. Porque finalmente la misma muerte ya fue vencida para nosotros a través de la obra de Cristo. Lo leíamos en 1 Corintios 15:55, cuando dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Jesucristo. Es la victoria total y contundente, aunque tengamos batallas, aunque de repente seamos derribados, estemos en apuros, pero tenemos la victoria finalmente. Por eso dice 1 Juan 5:4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo, en su obra y en la palabra de Dios. Entonces, finalmente, pues dice Salmo 91:7, los impíos caerán, serán derrotados, abatidos. Insisto, independientemente que en sentido contextual de lo que sucedía en la época, pues esto hablaba de batallas, donde, insisto, el pueblo de Israel enfrentó batallas y cómo Dios les daba victorias totalmente milagrosas, victorias que no podían humanamente lograr, pero caían sus enemigos y ellos no eran tocados. Venían plagas como las de Egipto y ellos no eran tocados porque estaban cubiertos por la sangre de Cristo, protegiendo sus dinteles de sus puertas, hablando de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces es claro pues que ese es el principio contextual, pero de ahí se desprende la realidad de que nosotros no vamos a ser abatidos, derrotados completamente. Viene la victoria completa, eterna, cuando estemos con Él. Pero además dice el versículo 8 que vamos a ser testigos de cómo el impío tendrá que pagar su maldad. Por eso dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verás la recompensa de los impíos. La palabra recompensa, a veces uno oye recompensa y suena como algo positivo, ¿no? Hago un trabajo y a lo mejor yo le digo a mi hija, si tú me barres y trapeas, aunque el que barre y trapea soy yo, abajo pues, pero yo le digo, hija, si barres y trapeas te doy una recompensa. A veces la palabra recompensa la entendemos netamente de manera positiva, pero la palabra recompensa, shilumá en el hebreo, significa pago, consecuencias, retribución. Es decir, la recompensa puede ser para mal, la recompensa puede ser para bien. Aquí dice que los impíos verán la recompensa, es decir, el pago, las consecuencias. La palabra de Dios es clara, Romanos 6:23. La paga, ahí está la recompensa. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte aquí habla de esa separación eterna del ser humano de Dios, condenado en el infierno. De eso habla la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte, pero también hay una dádiva.
un regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, a todo aquel que arrepentido de sus pecados verdaderamente cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero entonces, regresando al Salmo 91:8, dice aquí la palabra de Dios que vamos a ser testigos, vamos a ver con nuestros ojos la recompensa de los impíos. La palabra impío es rasha y significa una persona moralmente mala, una persona activamente mala, pecadora, condenado, culpable, delincuente, impío, inicuo, malo, perverso, pecador. Y en ese tenor estábamos todos nosotros. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. O sea, a veces leemos impío y decimos, ay, esos impíos. No, de ahí venimos. De ser pecadores, que la gracia de Dios nos alcanzó cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero de ahí venimos, que nadie diga, allá los impíos. Nosotros somos impíos salvos por la gracia de Dios. Amén. Entonces, cuando vemos aquí el impío, bueno, pues sí es una persona que ha rechazado a Dios, y cuando dice la palabra de Dios, caerá y veremos la recompensa de los impíos, es que si no se acercan a Dios, si no se arrepienten de sus pecados, si no vienen a Cristo como Señor y Salvador, van a dar cuentas por su pecado, y la paga del pecado es muerte, es la condenación. Ahora, quiero hablar de lo siguiente. De pronto uno lee Salmo 91, 7 y 8, y uno dice, a ver, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a mi diestra, a mí no llegará, voy a ver la recompensa de los impíos. Y de pronto alguien puede decir, pues ¿cómo que a mí no llegará si sé de cristianos que han muerto, que enfermaron? El otro día vi una noticia de un hermano en Cristo que lo asaltaron y lo balacearon, y entonces dice uno, pues no, que a ti no llegará. ¿Qué pasa? ¿Qué circunstancia? Lo que habla la palabra de Dios es a ti no llegará la derrota total, no vas a perecer. Esto no quiere decir que estamos exentos de vivir circunstancias de aflicción en esta tierra, pero ya hemos estudiado que la misma muerte no es una tragedia para el creyente. Por eso lo acabamos de leer en Mateo 10:28. Cristo dice, no tengas miedo al que puede matar tu cuerpo, al que te puede matar, no tengas miedo. Porque para el creyente, entendámoslo, yo oro que el Espíritu Santo, no solo leamos esta verdad que voy a leer, que el Espíritu Santo nos la revele y nos dé ese pleno entendimiento, que dice la Biblia en Filipenses 1:21, que para el creyente morir es ganancia. La mayoría de la gente vive con miedo a la muerte, declarado o no. No, hay gente que dice, ay, yo no le tengo miedo a la muerte, y cuando viene una enfermedad, y el verdadero creyente sabe que morir es ganancia. ¿Significa esto que, ay Señor, ya mándame un rayo ahorita y que me caiga un rayo? Como en la noche, ¿vieron cómo llovió? Que me caiga un rayo y ya quiero morir. No, moriremos el día que el Señor lo tiene establecido. Pero para el creyente morir es ganancia. Para el creyente, Eclesiastés 7:1, que ya hemos leído en estas semanas, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y cualquiera puede decir, no, pues cuando nació, yo recuerdo cuando nació mi hija, mis 2 hijas, ¿verdad? Si allá me hicieron señal, dos. Mis hijas, es hermoso el regalo, la herencia de Jehová son los hijos. Pero para uno como creyente, el mejor día de su vida es el día de la muerte. Porque ese día, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, vas a pasar a la eternidad con Él, donde ya vimos, no va a haber dolor ni llanto. Él va a enjugar, secar, borrar absolutamente toda lágrima. Entonces, cuando alguien verdaderamente entiende estas verdades, mis hermanos, caminas en esta tierra en paz. Y sabes que si algo pasa en tu vida, está bajo la perfecta voluntad de Dios. Dios es soberano, sabe qué permite, qué hace para tratar con nuestro carácter, para cumplir su propósito en nosotros, pero Él está cuidándonos, protegiéndonos, y finalmente gozaremos de la victoria plena, absoluta y eterna al estar con Él. Ahora quiero hacer una reflexión en este mismo sentido. Salmo 91, 7 y 8.
Aquí finalmente les decía al principio que podemos hacer una supersíntesis y decir, el bien siempre triunfa y el mal siempre va a pagar mal. Siempre habrá consecuencias de la maldad, siempre. No hay manera de evitarlo, solamente la condenación la puedes evitar si arrepentido de tus pecados vienes a los pies de Cristo por fe, Él te libra por su gracia. Pero quiero hablar de lo siguiente, fíjense, pongan mucha atención. De pronto uno ve promesas en la Biblia, Dios te dice, yo soy tu proveedor, yo te cuido, estás bajo la sombra de mis alas, bajo el abrigo del Altísimo, etcétera, etcétera. Y vemos promesas y de pronto te toca ver, o quizás conoces, a una persona apartada de Dios, que incluso ha rechazado a Dios, que a lo mejor le has querido compartir, oye, mira, no, y rechaza a Dios. Y de pronto te das cuenta que le va, entre comillas, mejor que a ti. Te ha tocado ver personas que dicen, no, es que mi vecino, no, si viera cómo es infiel con su esposa, es tranza, es político y no sabes de lo peor, pero le va re bien. ¿Y por qué? No hay quien dice por qué. Entonces muchas veces, como creyentes, llegamos a preguntar ¿por qué le va bien? ¿No? A lo mejor ahorita en medio de la pandemia estamos pasando dificultades en la economía o el trabajo y de repente ves a una persona que ni quiere saber de Dios ni nada y hasta carro ya estrenó en medio de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Porque tenemos que entender como creyentes que las riquezas materiales son temporales y que eso no es sinónimo de bienestar pleno, espiritual y material. El verdadero creyente tiene la paz con Dios y está pleno espiritualmente y tiene todo lo que realmente necesita y Dios cuida de él. Pero si de pronto, como seres humanos, al ver personas que hacen el mal, que están apartadas de Dios y les va bien, de repente como que nos brinca. ¿Sabían ustedes que hay tres salmos que tratan este asunto? Es decir, de la prosperidad de los impíos. Hay tres salmos que lo tratan ampliamente, no los vamos a estudiar los tres, les voy a citar algunos versículos. Porque Dios, conociendo que incluso nosotros como creyentes, sabiendo las bendiciones que tenemos, su perdón, su paz, su cuidado, su protección, de repente nuestro corazoncito dice, ¿y por qué a ese le va mejor? Y mira ese, yo sé que ni quiere saber de Dios y le va re bien. Bueno, Dios nos dejó tres salmos, ahí les encargo, se los leen en casa completos, pero les voy a citar tres. Algunos versículos de esos tres. Esos salmos son el Salmo 37, el Salmo 49 y el Salmo 73. Ahí ustedes léanlos en casa, medítenlos en casa, porque el creyente debe entender que tiene bendiciones que no se comparan a cualquier prosperidad de cualquier impío, porque dice primera de Pedro 1:4. Dice primera de Pedro 1:4 que como creyentes tenemos una herencia. Dice ahí la palabra de Dios, incorruptible, nada en esta tierra tiene esa cualidad, incontaminada, inmarcesible, reservada, guardada, custodiada en los cielos para nosotros. Esa es verdadera prosperidad. Pero vamos a ver el Salmo 37:1. Miren cómo Dios, conociéndonos, nos deja estas palabras. A través de David, este es un salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Honestamente, ¿no te ha pasado que te enoja cuando le va bien a un impío? Que incluso viene, como aquí dice, la envidia al ver a alguien que prospera, pero ¿cómo es posible? Y a veces ni siquiera con impíos, a veces hasta con creyentes. Ay, ¿por qué el hermanito trae carro nuevo? Pero fíjense, Dios que nos conoce nos dice, no te impacientes, no tengas envidia. Fíjense cómo dice la Dios habla hoy. No te enojes,
no te enojes, en la versión Dios habla hoy, dice, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Bien que nos conoce Dios. Versículo 2, ¿por qué no enojarnos? ¿Por qué no envidiar? Versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Una expresión que habla de la vida corta que todos tenemos en esta tierra, pero del juicio y las consecuencias del pecado y la maldad de los impíos. Como hierba serán pronto cortados, como hierba verde se secarán. La vida terrenal es pasajera, es rápida, y por más que una persona apartada de Dios, una persona mala, un impío parezca que le va bien, esto se acaba rápido, no se van a llevar nada, ni ellos ni nosotros, materialmente. Es temporal. Lo que sí es eterno es, después de la muerte, hay una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Y cuando yo estoy pleno, seguro, claro de que por la gracia de Dios soy salvo, de que voy a pasar una eternidad con Cristo, ¿por qué envidiar a alguien que por una temporalidad de meses, años o toda su vida en esta tierra le fue, entre comillas, muy bien? ¿Qué debemos hacer nosotros? Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el que el otro le va bien. Ya que es un impío, que es tranza, que es político corrupto, que tu jefe es bien tranza, que le va bien, tú confía en Dios y haz el bien, dice la palabra de Dios, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es decir, vivirás bajo el cuidado, bajo el alimento, bajo la provisión de Dios. Y pase lo que pase al incrédulo o no, tú y yo confiemos en Dios y hagamos el bien. Y dice el versículo 4, fíjense, otra gran bendición que tenemos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermosa promesa. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no lo tiene ningún impío, ningún ser humano perverso, apartado de Dios, que hace maldad. Tener la maravillosa bendición de que Dios me concederá las peticiones de mi corazón. Eso sí, tengo que hacer la observación, porque muchos lo recordarán, que este versículo lo hemos estudiado claramente. Cuando dice deleítate en Jehová y entonces Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, ¿se acuerdan esa palabra deleítate los que la hemos estudiado? La palabra deleitarse es una palabra hebrea anaj, y anaj habla de una característica de ciertos metales que son suaves y maleables. Eso significa anaj, suave y maleable. Tú agarras una tira de plomo y la doblas, esos plomos con los que luego soldan, es un metal suave y maleable. Tú lo doblas y se dobla, lo doblas a la izquierda y se dobla a la izquierda, lo doblas a la derecha, le das unos golpecitos y se aplana. Es decir, se deja moldear, es maleable, es suave ante lo que lo movemos nosotros. ¿Qué me está diciendo Dios cuando dice, tú deleítate en mí y Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón? Déjate moldear por Él. El Señor te dice, ama a tus enemigos, déjate moldear por Él, ama a tus enemigos. Sujétate a tu esposo, te sujetas en amor. Esposo, trata a tu mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia. Trátala como a vaso más frágil. Es dejarte moldear, cuando yo comienzo a deleitarme en Él, a dejarme moldear, entonces Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Tengo algo que envidiarle a algún impío que es prosperado, si el Dios creador de los cielos y de la tierra me dice, yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y también ya lo hemos explicado, ¿cuáles serán las peticiones de un corazón que se deja moldear por Jehová? ¿Cuáles serán tus peticiones? Pues estarán enfocadas en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tenemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué más dice? Fíjense, las bendiciones eternas
que Dios tiene para nosotros como sus hijos, que nos deben llevar a no envidiar, pero para nada si a una persona mala le va bien. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Qué maravilloso, confía en él y él hará. Y hemos estudiado esta expresión, él hará, significa que lo que él va a hacer en mi vida es ni más ni menos que lo que él sabiamente sabe que es lo mejor en mi vida. Quizás a veces no hará como tú esperas, pero lo que él hará será lo mejor para tu vida. Y dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, tu vida recta delante de Dios será manifiesta. Es como cuando dice la palabra de Dios que tú ores en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. Bueno, aquí dice que esa justicia, tu camino, el haber vivido rectamente delante de Dios, será evidenciado, será recompensado. Y luego dice en el 7, fíjense, qué clara es la palabra de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, escuchen, bien que nos conoce Dios. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Y por qué se le va bien? No te alteres. Ya me ando alterando aquí, miren. Por el hombre que hace maldades. Vean la versión Dios habla hoy. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Quizás estás pasando una prueba y sí ver al vecino que es tremendo y le va re bien. Pero dice, no, tú guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude, no te irrites por el que triunfa en esta vida, en la vida, el que hace planes malvados. No te enojes que le va bien, tú no te irrites. Vean versículo 10. Yo quisiera leerles todo el Salmo, pero solamente unos versículos. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Hay algo que yo pueda envidiarle a una persona apartada de Dios que es muy próspera en esta tierra? Absolutamente no. Versículo 12. Maquina el impío contra el justo. Pues sí, en su soberanía Dios permite cuánta gente no hace daño a gente que camina rectamente. Así es la maldad, así es esta tierra llena de injusticias. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Pero vean el versículo 13. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Esta expresión, el Señor se reirá de él, no es que Dios se burla, sino que habla del Dios justo que pagará a cada quien según sus obras, y ese que hizo iniquidad y ese que hizo mal recibirá el pago de su maldad, dice la palabra de Dios. Y la expresión se reirá es la actitud plena de nuestro Dios, sabiendo que lo que Él hace es perfectamente justo, porque Él es el juez justo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿ven ustedes el mínimo resquicio para envidiar el bien que le va a una gente apartada de Dios? Absolutamente no. Incluso dice versículo, vean qué clara la palabra de Dios, versículo 16. Mejor es lo poco del justo. Quizás hoy estás pasando prueba de escasez en lo material y tienes poquito hasta para comer. Bueno, aquí dice, mejor es lo poco del justo, eso que tienes hoy, pero tú has caminado rectamente delante de Dios. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Es mejor eso poco ganado honestamente en prueba, en aflicción, que tener mucho y que haya sido de una manera deshonesta, no íntegra, no justa delante de Dios. Versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Ahí viene ese caerán, ese serán finalmente quebrantados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Quién te sostiene ahora que estás pasando esta dificultad? Es Dios, dice la palabra de Dios. Y vean el versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. La heredad, ya hablamos hace un rato de 1 Pedro 1:4. O sea, ¿cómo voy a envidiar yo que tengo riquezas espirituales
eternas, incontaminadas, incorruptibles, inmarcesibles. ¿Qué voy a envidiar la riqueza material de una persona en esta tierra? Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, hablando de los creyentes, y en los días de hambre serán saciados. Pregunta: ¿hay algo mejor que lo que Dios nos ha dado? ¿Hay algo que nos lleve a envidiar siquiera tantito la prosperidad de los impíos? Por supuesto que no. Y luego David, cuando ya envejece, dice una verdad que estoy seguro que tú y yo la hemos visto, aunque no hayamos envejecido. Dice David, Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué dice David? Ya soy anciano, ya viví de joven, soy anciano, y no he visto un justo en la tierra desamparado que mendigue pan. ¿Cuántos son testigos en su vida de la provisión de Dios, espiritual y material? ¿Cuántos podrían dar un testimonio de un día donde incluso no había nada en la mesa para comer y vino la provisión? A lo mejor en estos días muchos lo están viviendo, que viene la provisión, hay una promesa y David fue testigo de ella. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Más adelante en el Salmo 37, versículo 34, dice algo muy parecido al Salmo 91, 7 y 8. Cuando dice, Salmo 37, 4, dice, 34, perdón, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Se dan cuenta la similitud con el Salmo 91? Espera en Jehová, confía en Dios, guarda su camino, haz el bien, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Viene la victoria total, plena y eterna para el creyente, y la derrota, la destrucción para todo aquel que rechaza a Dios, a su palabra y al evangelio. Y termina el Salmo 37 así: pero la salvación, versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Él es tu fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Es una realidad esto en tu vida? Versículo 40, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Es la misma promesa del Salmo 91, 7 y 8. Por eso, insisto, ¿hay algo que envidiar en la prosperidad de los impíos? Salmo 49, solamente les voy a leer unos versículos, porque les decía que además del Salmo 37, otro salmo que trata sobre la prosperidad de los impíos es el 49. Y fíjense lo que dice del 16 al 20. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Fíjense qué claro. No te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa, pues cuando muera no podrá llevarse nada, ni su lujo le seguirá al sepulcro. Algunos se llevan un anillito y que le pongan un anillito ahí que se lo dio la abuelita y luego hasta eso se los roban. Dice, pues cuando muera no podrá llevarse nada, ni su lujo le seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive y la gente lo alabe por ser rico, llegará el día que se muera y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Qué fuertes
palabras, pero qué verdades que nos hacen ver que no tenemos nada, nada absolutamente que envidiar a la prosperidad de gente apartada de Dios. Finalmente, el tercer salmo que habla de la prosperidad de los impíos es ese Salmo 73 que ya hemos estudiado. Solamente les voy a leer unos versículos, pero donde un siervo de Dios llamado Asaf, que era director de uno de los coros del templo. Recuerden que en el templo los levitas, las 24 horas había alabanzas en el templo. Las 24 horas del día no paraba la alabanza. Es entendible cuando uno estudia el Antiguo Testamento que había varios coros, no hay un coro que aguante las 24 horas. Entonces Asaf era director de uno de los coros. Y cuando Asaf escribe el Salmo 73, ya ha restaurado su comunión con Dios, volvió a su comunión con Dios, volvió, digamos, a vivir bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y miren cómo empieza. Primero empieza reconociendo la bondad de Dios. Dice, ciertamente es bueno Dios con Israel para con los limpios de corazón. La bondad de Dios. Pero vean el versículo 2, habla, se sincera, no ocultó esta verdad y Dios le inspira a que quede escrita para enseñarnos a nosotros y que no nos pase igual. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Una expresión como casi me aparto de Dios. Deslizarse es una expresión en el hebreo shafak que habla como de un barco que no tiene ancla y se empieza a ir de a poquito. Estaba ahí en la orillita del mar y ahí se va. Una vez me pasó que estaba yo nadando y me revolcó una ola y de repente no pude con la ola y cuando menos vi yo me sumergí y me hundí así para que la ola no me arrastrara y cuando medio salí a flote ya estaba yo a decenas de metros de la orilla y sin fuerzas. Entonces, ¿qué me pasó ahí? Ahí sí me deslicé, el mar me llevó. Bueno, dice Asaf que casi se deslizaron sus pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos. Cuando, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué le pasó a Asaf? Vio a su vecino impío y dijo, ¿y este por qué le va bien? ¿Y este por qué le va bien? Y reconoce, porque los hombres y mujeres de Dios de la Biblia son hombres de carne y hueso que también fallaron, que también pecaron, pero se arrepintieron. Y aquí vemos un hombre arrepentido que hasta nos da su testimonio. Aquí está dando un testimonio a través de este cántico Asaf y dice, miren, la verdad, vi impíos que les iba bien y tuve envidia. La verdad. Yo te pregunto, ¿te ha pasado honestamente? ¿Te ha pasado? Ahí sigan leyendo, ya no voy a leer mucho de esto, pero ¿cuándo se compuso esta situación de Asaf? Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, volvió a su comunión con Dios, porque casi se deslizan sus pies. Ahí como yo ya andaba medio mar, alejado de Dios. Y de repente dice, entro en el santuario de Dios, es decir, vuelvo a mi comunión con Dios y comprendió el final de ellos. ¿Cuál es el final de los impíos? Apartados de Dios, eternamente condenados en el infierno. Entonces, cuando él entró en el santuario de Dios, ¿qué les voy a envidiar? Si yo tengo vida eterna, si yo lo conozco, recuerden 2 de Tesalonicenses 1:9, de los muchos versículos que habla del destino de los que viven apartados de Dios y nunca se arrepienten y nunca vienen a Cristo. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9 que ellos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso sí será el infierno. Eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios y de su poder. Por eso dice el Salmo 73:17, dice Asaf, bueno, entré a la comunión con Dios y me acordé, ¿qué les tengo que envidiar? Pero todavía sigue escribiendo recordando lo que pasó cuando casi se desliza
Y dice, fíjense, veía a los impíos y dice, se llenó de amargura mi alma. Estaba amargado de ver la prosperidad de los impíos. Es más, dice, y en mi corazón sentía punzadas. Una vez llegó una persona hace muchos años y me dijo, es que hermano, cada vez que veo a esa persona y cómo le va bien, dice, se me llena de piedritas el hígado. Entonces aquí le pasó a David, a Asaf igual, en su corazón sentía punzadas. Pero miren la reflexión a la que llega. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así somos cuando envidiamos la prosperidad de alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué envidiar? ¿Por qué ver la prosperidad de los demás e incluso que no sean impíos, de creyentes? ¿Por qué envidiar? Dices, te vas a llenar de amargura, vas a sentir punzadas en el corazón. Se te retuerce el hígado nomás de ver, mira, ¿y por qué le va bien? Pero finalmente Asaf, miren qué hermoso termina, Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que te alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73, 25, pero en la Nueva Traducción Viviente, vean, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede faltarme o fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Aleluya. Este es un hombre que entendió que envidiarle, porque sabemos, regreso para irnos hacia el final, al Salmo 91, 7. Sabemos que finalmente los impíos van a caer, con esa expresión, ¿verdad?, que significa la destrucción total. Ciertamente van a caer, van a tener las consecuencias de su pecado. Dice la versión Dios habla hoy, o la Nueva Traducción Viviente dice, aunque caigan a mi lado, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque se mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente con tus ojos abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Es claro, pues, a la luz de la palabra de Dios, que sabiendo las bendiciones eternas, que sabiendo su gracia y su perdón, no hay nada que envidiarle a nadie, ni siquiera a una persona que te ha hecho daño. Ahora quiero terminar con la siguiente reflexión. Esto no quiere decir, porque esta expresión, si quieres ponerme la versión Dios habla hoy, pues dice que finalmente vamos a ver a los impíos recibir su merecido. Esto no significa que yo diga, pues cómo me gustaría ver a ese que me hizo mal pudriéndose en el infierno. Cómo me gustaría que le vaya mal y que ese carro que se compró, que se lo rayen. No. Esto no nos toca a nosotros. Esto no nos toca a nosotros. El que hace justicia, el que va a dar la recompensa es Dios, no nosotros. A nosotros nos toca, mis hermanos, incluso a esas personas que te han hecho mal, bendecirlas. Incluso a quien te maldice, bendecirla. ¿Se acuerdan de 1 Pedro 3:9 más adelante? Lo estudiamos en estos martes, porque quizás hay una persona que te ha hecho mal y que te ha proferido maldiciones contra ti, y estudiábamos hace unos martes, el martes pasado y el antepasado, si no me equivoco, que dice la palabra de Dios:
Como creyentes no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, ni siquiera a quien me maldijo. Ya déjate del impío que sí va a ser juzgado por Dios, pero a mí no me toca ni siquiera maldecirlo, ni pagar mal por mal si me hizo daño. Al contrario, a mí lo que me manda Dios es bendecirlos, porque nosotros heredamos bendición, nosotros hemos recibido la bendición de vida eterna y me corresponde. Yo no soy el juez para condenar a nadie. Puedo señalar a un falso profeta, pero a mí no me toca condenarlo. Puedo señalar en lo que está mal y decir lo que es un falso profeta o una persona mala, apartada de Dios, pero a mí no me toca devolver mal por mal ni maldición por maldición. A mí me toca bendecirlo. Y termino con esto. Veíamos 4 maneras en estos martes, 4 maneras de cómo tú y yo podemos bendecir al que te ha hecho mal. ¿Sabes cómo puedes bendecir al que te ha hecho mal? ¿Cómo puedes bendecir a quien te ha proferido maldiciones contra ti? La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la Biblia dice, Mateo 5:44, que ames a tus enemigos. Amad a vuestros enemigos. Esa es una manera de bendecir a quien te haga mal. Yo no lo voy a condenar. El que va a hacer el juicio justo es Dios. A mí me toca amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen, hacer bien al que me aborrece y orar por los que nos ultrajan. Esa es la primer manera de bendecir a alguien que me hizo mal. La segunda manera, orar por ellos. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:1 que hagamos oraciones rogativas por todos los hombres, y en todos los hombres están incluidos quien te ha hecho mal. ¿Has orado alguna vez por esa persona que te hizo mal? Señor, que le llegue tu evangelio. Señor, que tu gracia lo alcance. Señor, que no muera sin haberte conocido. Señor, súplele. ¿Has orado por quien te ha hecho mal? En tercer lugar, nos toca Mateo 6, 14 y 15, perdonar a quien nos haya ofendido. La palabra de Dios es clara. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono a quien me ha ofendido, Dios tampoco me va a perdonar. Pero en tercer lugar, en cuarto lugar, lo que me corresponde, 1 Timoteo 2:4, es orar por su salvación. Recuerden que la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si una persona te hizo mal o es impía, tú ora por su salvación. Oremos por su salvación. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de la verdad. Y esa persona, por mala que sea, por impío que sea, dice Eclesiastés 9:4, que aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Mientras no muera, tiene la esperanza de arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Aún hay esperanza, dice la palabra de Dios, para el que está entre los vivos. Por eso cuando dice el Salmo 91:8 que a mí me va a tocar y a nosotros como creyentes ver la paga, la consecuencia de los impíos, es claro que esto no es una invitación a desear ver a mis enemigos o a los malos siendo condenados y juzgados. Nosotros debemos orar por todos, que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan a los pies de Cristo, y si es posible y es viable, llevarle tú personalmente el mensaje del evangelio a quien te hizo mal. A ti y a mí no nos toca juzgar para condenar, nos toca amarlos, orar por ellos, perdonarlos y llevarles el evangelio. Ahora, quizás alguien que escuche este mensaje, quizás tú que nos escucha eres una persona apartada de Dios. Has rechazado a Dios, has rechazado el evangelio. Yo te quiero decir, la gracia de Dios está a tu alcance. Y todo porque dice 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Si tú eres una persona apartada de Dios, si tú eres una persona que ha rechazado el Evangelio, Dios te llama a que te vuelvas de tu mal camino. Dice la Biblia en Isaías 55:7, y te está hablando a ti en esta mañana: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú te vuelves de tu mal camino y vienes delante de Dios, dice, Él es amplio en perdonar. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, por tu maldad. Y no importa cuán grave sea tu pecado, si tú te vuelves de tu mal camino, arrepentido, dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, que vengas delante de Jehová, que estés a cuenta, y que si tus pecados fueren como la grana, es decir, grandototes, como dicen por ahí, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar tus pecados. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú eres el impío y hoy estás vivo, estás escuchando este mensaje, vives apartado de Dios, vuélvete de todo corazón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Finalmente terminemos por hoy. Dice Salmo 91, 7 y 8. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es pues la promesa de victoria final para todo creyente. ¿Y por qué tenemos estas promesas? Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y esto lo vamos a ver en 8 días. Por hoy vamos a orar y reflexionemos en lo que hemos visto. Te invito a que ahí en tu lugar, en tu casa, donde estés, a lo mejor estás en la cama, en la cocina, acostadito, en la sala, pero levántate y ora junto con todos nosotros. Reflexiona en esta mañana. ¿Te has dado cuenta pues de las maravillosas promesas del Salmo 91? Promesas de su protección, de su cuidado, de vida eterna. Promesas de que aún quien nos ha hecho daño, de que el impío que hoy quizás ves prosperar, pues tarde o temprano tendrá que pagar las consecuencias de su pecado. Por eso a nosotros se nos manda no envidiar la prosperidad de nadie en esta tierra, menos de gente apartada de Dios a la que le va bien terrenalmente. ¿Honestamente has tenido envidia? ¿Te ha pasado como Asaf, que hasta sientes punzadas en el corazón? Arrepintámonos de nuestros pecados. Reflexionemos, tenemos grandes promesas, no hay nada que envidiar a nadie. Tenemos promesas de vida eterna, tenemos promesas de vivir eternamente con Él allá en la eternidad. Ahora, si en esta mañana, yo insisto, hay alguien que esté escuchando este mensaje y vive apartado de Dios, vives en tu pecado, vives ajeno del Evangelio de Jesucristo, hoy la gracia de Dios está a tu alcance. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Deja tu camino de pecado, deja tus pensamientos pecaminosos, vuélvete a Jehová. Él va a tener misericordia de ti. Él es el Dios que será amplio en perdonar. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Ponte a cuentas con Él. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tus promesas, por las grandes bendiciones, riquezas espirituales que no tienen precio, Padre Celestial. Y aún sabemos de tu cuidado terrenal, porque como decía David,
no había visto justo en esta tierra desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por todas las bendiciones y porque tarde que temprano, Señor, aún en medio de pruebas y aflicciones, llegará esa victoria plena, absoluta en la eternidad contigo. Gracias por la victoria en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén.